Gracia y paz, amados hermanos. Como saben, de vez en cuando estamos subiendo vídeos muy cortos que son pensamientos, reflexiones o información o preguntas que tienen que ver con el conflicto que se está dando en toda la zona de Palestina, Franja de Gaza, el tema de Israel. En muchos lugares de Europa, en muchos países, en muchas ciudades se están dando manifestaciones pro-Palestina, Palestina libre y tantas otras cosas, ¿no? Multitud de personas están saliendo a la calle, están atacando directamente las acciones de Israel, condenando directamente las acciones de Israel y bueno, la sociedad está dividida en dos grupos, entre aquellos que están viendo a Palestina como las víctimas inocentes y todas las personas, incluso personas que están hablando de Hamás, como, bueno, es que también condenar lo que están haciendo, y eso sí que me parece absurdo, porque se trata de un grupo terrorista debidamente registrado como grupo terrorista, tanto por las Naciones Unidas como la Comunidad Europea y tantos otros lugares. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que estoy viendo entrevistas que hacen a personas que están ahí en las manifestaciones pro-Palestina. Y hay una cosa interesante, y es que veo que muchas personas hablan de lo que han oído de otros. Es decir, han visto un vídeo en YouTube, han escuchado el discurso de alguien y simplemente son como papagayos de ese discurso. Yo solo veo mucho, por ejemplo, aquí en España con el feminismo. Yo no sé en sus países cómo será, pero aquí uno habla con feministas y todas dicen las mismas cosas, todas repiten las mismas frases. Incluso cuando les muestras estadísticas y cosas así ya, datos, no tienen nada que decir y quedan muchas veces en vergüenza. Hay algunos youtubers incluso en España que salen a la calle para hacer entrevistas a feministas en esas marchas y manifestaciones y realmente las ridiculizan porque solamente repiten las frases de siempre: brecha salarial, patriarcado, tal, cosas que escuchan del discurso de otras personas. Cuando nosotros solo repetimos el discurso de otras personas sin estudiar, sin pensar, sin ir a la fuente, nosotros seremos a veces un ignorante repitiendo o utilizado por lo que otro quiere hacer y simplemente seremos un instrumento en las manos de otras personas, porque en la ignorancia nosotros somos muy fácilmente manipulables. El conocimiento trae libertad, trae la capacidad de poder razonar, ver, analizar, discernir. Y muchas personas, yo creo que en esto del conflicto no están analizando bien toda la información. Y yo a veces hago vídeos para que la gente busque, investigue y lea, porque eso es muy importante. Leer es muy importante, es sumamente útil. Y yo creo que falta mucha lectura y estudio, sobre todo en nuestra generación. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo he escuchado en esos conflictos es gente decir que lo que hicieron los judíos fue llegar a un territorio donde era Palestina y echaron a todo el mundo a patadas para quedarse los judíos allí, echaron a todos para ellos quedarse su estado, montar su estado y ahí mandaron a todo el mundo a su casa, a otro lugar, los expulsaron de manera bárbara y ahora están ahí a la fuerza porque eso nunca fue suyo y siempre fue de los árabes. Y yo escucho eso y digo, ¿en qué parte de la historia se perdió esta gente? ¿En qué parte de la historia digo? ¿O será que conocen la historia? ¿O será que escuchan algunas cosas? Antes del Estado de Israel, nosotros tenemos que ver qué había pasado, ¿no? Por ejemplo, si tú estudias un poco, y no daremos la clase de historia larga, pero tú tienes que ver, por ejemplo, que antes del Estado de Israel, ¿quién estaba por ahí? El Imperio Británico. ¿Quién vivía allí mientras esa gente estaba en el poder, mientras esa gente gobernaba de alguna manera esas regiones? Luego, ¿quién estaba antes? Estaban, por ejemplo, por ahí atrás los otomanos, el Imperio Otomano. Entonces, ¿quién gobernaba? ¿Cómo gobernaban? ¿Qué tanta libertad había con el Imperio Otomano si no te sometías a sus normas? Entonces, y vete más atrás, porque ese territorio tiene mucha historia. Si tú te vas más atrás y llegas a un hombre incluso llamado Abraham, al que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham llega para un lugar concreto, luego ahí establece un pueblo, ahí está Abraham, no solo él, ahí vemos a Abraham y descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Ahí no veo mucho árabe solamente.
Obviamente hay un pueblo árabe que se deriva por ahí, porque Abraham tiene a Isaac, el hijo de la promesa, luego está Ismael, el hijo que tuvo con la esclava, y ahí vemos la historia, que desde ahí hay conflictos, pero no ha estado solamente un pueblo árabe por ahí, mira la historia, el pueblo hebreo por ahí, luego un pueblo que va y es esclavizado en Egipto, luego un pueblo que es libertado, luego un pueblo que es llevado por Moisés, luego un pueblo que entra en una tierra a través de Josué, luego un pueblo que más adelante volverá a ser cautivado, bueno, llevado cautivo por el tema, por ejemplo, por Babilonia y en otras ocasiones por otros pueblos. Entonces vemos una ida y venida donde siempre han habido hebreos, donde el Señor desde el principio prometió un lugar, donde el Señor desde el principio prometió una tierra, donde el Señor desde el principio llevó un pueblo a una tierra que no han sido siempre árabes. Mira la historia. Ya, no me gusta la Biblia, no me gusta la Biblia. Bueno, vea la historia de tus libros. Que bueno, si le das más fiabilidad a esos libros que a otra cosa, pero vea la historia de esos libros. Y estudia quién ha vivido allí, quién ha estado allí. Y te vas a dar cuenta que han habido árabes. Claro que sí, por supuesto. ¿Han habido hebreos? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que eso ha estado ahí. Y nunca ha estado uno solo. Es muy raro las veces que ha habido uno solo. Han sido contadas las veces a lo largo de la historia que ha habido un solo pueblo. Un solo pueblo en el sentido, sí, uno gobernaba, pero han sido contadas las veces que no han habido otros pueblos por ahí mezclados. Entonces tienes que estudiar la historia. No solamente decir, llegaron los judíos y echaron a los árabes, esto es de los árabes. ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿En qué parte de la historia te han contado que eso es solo de los árabes? Otra cosa interesante, cuando se formó el Estado de Israel, ¿por qué te crees que ahí donde ves el territorio de Israel, por qué te crees que hay mezquitas? ¿Por qué te crees que los árabes tienen tiendas? ¿Por qué te crees que hay árabes que son taxistas? Árabes sometidos al judaísmo. ¿Sometidos? Yo he estado en Jerusalén. Ahí, por ejemplo, el día del Sabbat, lo que más ves ahí en movimiento no son judíos. Son taxistas musulmanes. Es más, incluso yo vi un taxista que estaba parado en la calle, al lado de su taxi, haciendo sus rezos. Y ahí hay musulmanes que trabajan como taxistas, hay musulmanes que tienen puestecitos de negocios de todo tipo, hay musulmanes que trabajan en varias áreas, hay musulmanes viviendo en ese lugar. Entonces, ¿por qué están ahí? Quizás será que cuando se formó el Estado de Israel, y puedes leerlo, porque esto no me lo invento yo, está escrito, puedes ver el redactado que se hizo, un llamado a la convivencia, un llamado a que si querían estar ahí, vivir una vida en paz, vivir una vida juntos, vivir una vida en que ellos pudieran estar, muchos, lo que pasa que, ¿por qué algunos no quisieron esa paz? ¿Qué pretendían algunos? Porque hay personas que siempre han querido eliminar por completo al pueblo judío. Y no ha sido una persona ni dos, han sido varias. Entonces, sería bueno, después de todo este rollo que te acabo de contar, que leyeras un poco la historia y que cogieras unos cuantos libros, no solo a una fuente de internet. Lee libros, lee fuentes distintas, lee buenos historiadores y te darás cuenta que ahora hay dos grupos de personas conviviendo ahí que siempre han estado a lo largo de la historia, casi siempre han estado los dos grupos, que también los judíos fueron expulsados y ahí nadie protestó. Mira la historia las veces que han querido expulsar a todos los judíos de allí y cuántas veces han tenido que volver allí. Mira la historia. Pero yo siempre recomiendo algo, antes de salir a la calle, a hacer manifestaciones, a ponerme un pañuelo en la cabeza de un grupo, de un partido, de una nación que ni siquiera sé su historia y ni conozco, sería bueno informarme. Me encontré un chico que estaba a favor de los países que rodean Israel y era un chico del movimiento LGBT. Digo, hombre, si tú vas a alguno de esos países te van a llevar preso y en algunos te quitan la vida. Entonces, ¿tú estás a favor de eso? Bueno, es que no sé si es así. ¿Cómo que no es así? Míralo, estudia, lee, infórmate, al menos tienes que saber, ¿no? A quién estás defendiendo. Y yo no estoy aquí diciendo que todo lo que se está haciendo, cada acto, cada movimiento, cada cosa está siendo 100%
correcto. Yo no estoy aquí ahora valorando eso. Pero estoy aquí valorando las personas que simplemente han aceptado un discurso que muchos en la sociedad les han dicho sin conocer la historia. Y sería bueno revisar un poquito para atrás, a ver si es verdad que llegaron los judíos y echaron a los árabes. Será. Es bueno leer. Así que yo hago este vídeo para animar a las personas a leer, a buscar información, a buscar buenos historiadores, información fiable. Y seguramente cuando tengas todos esos datos históricos, tu manera de ver este conflicto será mucho más amplia. No será tan simplista de esos son los buenos y esos son los malos. Será mucho más amplia. Entenderás muchas más cosas y verás que este conflicto es más profundo de lo que parece, mucho más profundo y mucho más extenso de lo que parece. Así que solo hago este vídeo, 10 minutos, 11 minutos me he tirado hablando esto solo para animarte a una cosa, animarte a leer, a estudiar y a informarte antes de tomar partido en una manifestación y salir a la calle a favor de una patria o de un Estado que a veces ni conocemos. Así que espero que esto te anime al menos decir, antes de salir a protestar o decir, voy a estudiar, voy a leer y me voy a informar. Que siempre es bueno hablar, incluso manifestarse desde el conocimiento, pero no desde la ignorancia.